estamos en la cocina, Lore, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. ¿Tú qué tal, Andrés? Muy bien, pues emocionado porque vamos a preparar una receta que es avalada por la Asociación Mexicana de Diabetes, que además no solamente es muy sana, sino que también es muy rica, muy rica. Así es, algo diferente, ¿verdad? Así es. Siempre se los he dicho cuando preparamos jamaica que podemos matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Sí. Porque preparamos los taquitos y ya tenemos nuestra agua también ya servida, ¿verdad? Algo muy sencillo y como lo comentas, pues bastante saludable y diferente. Sí, además que esta es una receta que puede resultar muy económica y que va de la mano con el verano y por supuesto con las calorías. Pero señora, usted que está en casa, vamos a decir los ingredientes de una vez, así que para que los pueda anotar, y esto es básico, así que vengan los ingredientes. Y ahí está, tenemos tacos de Jamaica, esto es 2 porciones, y necesitamos 2 tazas de flor de Jamaica, Así es, Andrés. Un cuarto de pieza de cebolla, un jitomate, chile al gusto, 2 cucharadas de aceite 2 tercios de pieza de aguacate y 4 tortillas de maíz. para los taquitos, ¿verdad? Sí. Y vamos a empezar, ¿no, Lore? Así Les es. recordamos que esta es una receta avalada por la Asociación Mexicana de Diabetes. Si usted vive con diabetes o simplemente quiere empezar a vivir un poco más sano, pues vamos a hacer estos tacos, ¿no? Perfecto, compañero. Me ¿Por agrada. dónde? Ok, vamos a comenzar sofriendo cebolla. Esta te va a tocar a ti, Andrés. Ok. Lo que voy a hacer con mi jitomate va a ser simplemente picarlo. Siempre hemos comentado que le quiten las semillas por cuestión de presentación, pero en esta ocasión no es necesario. ¿Por qué? Porque lo que necesito precisamente es el sabor de mis semillas, ¿ok? Entonces lo vamos a cortar en cubitos para irlo sofriendo. Ahora, el picante siempre dice al gusto. Este pues sí es libre. Podemos utilizar más, menos, no hay ningún problema. Muchos piensan, Andrés, déjame les comento ahí en casita, la cocina con flores a veces puede sonar raro. Inclusive hay distintas flores, tenemos la flor de calabaza, flor de Jamaica, hay otros tipos de flores que también hemos manejado que se llaman pensamientos. Tenemos muchísimas flores Flor de que calabaza. se consumen, exactamente, que se consumen dentro de la cocina y siempre es una opción ideal como para probar, ¿ok? Muy bien, en lo que vamos entonces ahí acitronando, compañero, ya nada más picamos este. Les voy explicando, tenemos nuestra flor de Jamaica. Usted va a ir a la tienda, señora, y va a comprar flor de Jamaica. Se la van a vender deshidratada, ¿ok? Siempre Ok. es bueno comentarlo porque puede haber a lo mejor personas que, los chicos solteros, por ejemplo, que a lo mejor se van a vivir solos, que de repente dicen, pues, ¿cómo compro la flor de Jamaica? O sea, ¿no? es la Jamaica normal que está en el súper, en el mercado y así. Sí, se las venden por 100 gramos, 200 gramos. Esta ya está previamente hidratada. ¿Cómo yo la hidrato? La voy a poner a hervir en agua y voy a dejarla que hierva aproximadamente unos 15 minutos. El agua no la tire, recuerden, No. podemos hacer agüita, por ahí le pone agüita, azúcar o endulzante, edulcorante, Un lo que usted edulcorante. quiera, exactamente, ¿ok? Hielo y listo. Hielo, exactamente. Ahora, lo que es importante comentar, cuando hierva, perdóname Andrés que me atraviese, cuando hierva la voy a poner a chorro de agua a enjuagar para que no quede tan fuerte como esta, sino que quede como más ligerita de color, ¿ok? Muy bien, entonces voy a comenzarla a agregar. Aquí es donde yo salpimento, sal, pimienta al gusto. Ok. A veces nos es difícil imaginar la flor de Jamaica con sal, pero les voy a dar una idea. La flor de Jamaica es ácida, entonces es como si yo agregara limón con sal, pues nada más para que se den una idea de el sabor, ¿verdad? Además siempre es bueno como combinar sabores, ¿no? Exactamente, sí, pero bueno, ahora sí que la gastronomía es tan vasta y en gusto se rompen géneros, ¿no? Cambiarle tantito a los chiquitos, ¿ok? Muy bien, Ok. entonces ya nada más dejamos que eso se sofría, Andrés. Vamos calentando nuestra tortilla, que está de qué lado debes de estar en todo, Andrés, debes de estar en todo. Eso, compañero, Acá muy ya, bien, ¿no? acá ya tenemos aquí No, para mira. que se caliente. Y hasta sin guante ni Qué nada. ay, no, qué bárbaro. Ok, ojo, tenemos también, por ejemplo, nuestro aguacate. Se los he comentado previo cómo hacer un abanico, pero vamos a volverlo a decir, ¿ok? Vamos a conseguir un aguacate que esté, pues, entre como el punto ideal, ni muy maduro, ni tampoco muy verde, porque también verde no nos sirve. Lo que voy a hacer, vamos a ver si se alcanza a ver allá. Quiero que se alcance a ver cómo le quito la parte de abajo y vamos a comenzar entonces a hacer nuestro abanico. Nos va a quedar esta base, ¿ok? Ok. Esos no los tiren, recuerden que se puede hacer un taquito por ahí, señora, ¿ok? Vamos a comenzar entonces a cortar pequeñas laminitas y esto nos va a servir perfecto como decoración. Ahí se alcanza a ver y vamos entonces decorando. Eso. Oye, quiero mandar un saludo a Tania Rodríguez, que en este momento se encuentra en el trabajo. Ella está en Chihuahua y está en el trabajo viéndonos. Ay, así qué padre. que hay que cuidarse, Tania. Nada más que no nos vea el jefe y vea anotando también la receta. Por acá abajito, ¿no? Con el celular. No, está muy bien, Sí, Tania. está bien ahí en la compu y todo. Que nos siga, que nos siga. Así es, porque Ahí está. también te despejas tantito y hasta trabajas más a gusto, ¿qué no, Tania? Eso.
Y también a la tía Connie, que siempre por ahí nos anda viendo, tía Sí, Connie. hay que mandarle saludos también, una pronta recuperación a la tía Connie. Ok, y pues ya nada más entonces, compañero, ¿Ya vamos está? sirviendo, exactamente, vamos sirviendo, rellenando y ¡Qué veloz! vamos entonces a ver, aquí sirviendo, sí, muy rápido, ¿verdad? Ahora, lo que les quería comentar, a mí se me ocurrió hacer una especie como de reducción con en la misma agua de Jamaica, aquí la vamos montando, con la misma agua de Jamaica para, pues como tipo decoración. A lo mejor si tenemos visitas, te lo encargo tantito, Andrés, Claro. por favor. Nada más quiero mostrar esto. En este mismo plato, ahorita vamos a seguir montando. La reducción de Jamaica simplemente, el agua le vamos a verter, por una taza de agua le va a verter 2 cantidades. Esto ya es opcional para a lo mejor a otro tipo de personas, pero le vamos a verter azúcar y esto es lo que nos va a hacer, que va a ser una especie como de jarabe. salsa, exactamente. Esto les vuelvo a comentar, a lo mejor nada más para servicio a los chiquitos, lo demás, Va. así tal cual está la receta. Perfecto, pues vamos a recordar los ingredientes para preparar estos deliciosos tacos de Jamaica. Así que, señora, si no los anotó, debe anotarlos ahora. Vamos a necesitar 2 tazas de flor de Jamaica, 1/4 de pieza de cebolla, un jitomate, chile al gusto, 2 cucharadas de aceite, 2 tercios de pieza de aguacate, ya nos mostró Lore cómo poder hacer el abanico, y 4 tortillas. Así que está muy sencillo, es una receta que puede conseguir muy fácil los ingredientes en el súper o donde usted desee, es más, incluso en el mercado, y montar. Y bueno, Lore, esto es fresco, rico, económico. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Sí, y muy- además muy vistoso también. es para poderle cambiar. Si usted sufre, bueno, vive con diabetes o es vegetariano, es vegano, esta receta es increíble para poderla preparar en casa.